Partido Socialista se acabará convirtiendo en una confederación, pero de puteros. Madre mía, ¿en qué se ha convertido el Partido Popular? Vamos a ver qué es lo que se ha dicho en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, precisamente el día en el que hemos conocido la imputación del novio de Ayuso y también en la semana en la que el liderazgo de Feijóo está por los suelos después de que Carlos Mazón directamente le haya declarado la guerra, prácticamente yéndose con Vox. Vamos a escuchar primero al presidente del gobierno. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando... Lo que no entiendo, que alguien me lo explique por favor, es esta sonrisa de Cuca Gamarra. Es que, ¿me explicas la sonrisa de qué? O sea, están hablando, al menos Alberto Núñez Feijóo tiene la cara que le corresponde. Él sabe que el tipo tiene realmente problemas graves dentro de su partido porque no lidera ni gobierna sobre Mazón. Mazón hace lo que le da la maldita gana. Pero mientras habla de la Dana, de las muertes de la Dana y del papelón asqueroso que está haciendo Mazón, ¿a qué viene esta sonrisa de Cuca Gamarra? ¿A qué viene? Es que, bueno, en fin, tampoco creo que le preocupe demasiado a Cuca Gamarra, porque el día que se carguen a Feijóo, ella estará encantada de la vida y se pondrá al servicio de nuevo que pase por ahí. Como hizo con Pablo Casado, que se lo cargaron y al día siguiente estaba diciendo ¡qué maravillosa es Ayuso! Ella está encantada de la vida. Bueno, si son, permitidme que lo diga, pero este tipo de perfiles, que de político tiene poco, tiene más bien de cucaracha, de que se ponen al lado de quien en ese momento les calienta un poco más, ya está. Señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la Dana, del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Joder, duro, aquí el presidente con Feijóo, pero es verdad que no está en su mejor momento y no hay otra respuesta que darle ahora mismo. ¿Por qué está callado con todo el asunto de Mazón? ¿Por qué está dispuesto a mirar hacia otro lado mientras Mazón dice que la culpa de la Dana fue del Pacto Verde Europeo, que es una cosa que ha aprobado él, el PP, en Europa? Y ahora resulta que para Mazón es algo socialcomunista, algo que han aprobado ellos mismos. Y por supuesto también echándole la culpa de la Dana a los inmigrantes. Precisamente para que este señor, Santiago Abascal, le sostenga. Es que los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social. Inmigrantes ilegales y ocupas radicales, no ocupa normal. Ya hay una especie superior, una evolución del ocupa. El ocupa radical es mucho peor que el ocupa normal. El ocupa normal, no sé, bajas a comprar el pan y te ocupa la casa. O eso es por lo menos lo que te dicen los anuncios de venta de alarmas. No sé si tendrá algo que ver una cosa con la otra, pero el ocupa radical te ocupa la casa y además se caga en tu bañera. Es que de verdad, bueno, hay gente que se lo cree esto, es lo peor de todo. Ayudas sociales estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes. Ese es el modelo que ustedes promueven. Y no critique tanto al PP, porque es el modelo que ustedes imponen, ambos, de la mano de la señora von der Leyen, y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Nosotros lo desmontaremos, no tengan ninguna duda. Hay muchas cosas aquí. Eso de hablar de inseguridad asociado a la inmigración, o de que los problemas de que no tengamos casa, no tengamos vivienda, no se puedan pagar los españoles una vivienda, sea culpa de los inmigrantes, es un argumento bastante pobre. Pero es un argumento además típico del miserable de extrema derecha, que no es de ahora, sino que es de toda la historia, por desgracia, de Europa y del mundo, en el que en momentos complicados en los que la gente sufre, el de extrema derecha te dice que es culpa del inmigrante pobre. Que no mires hacia arriba, no tenga que ver con millonarios que están cobrando vivienda a tocateja, fondos buitre que vienen a invertir en nuestro país haciéndose con barrios enteros, no tiene nada que ver con eso. Ni penséis en la regulación, ni penséis en ponerle tope a la desproporción de los alquileres y de los precios de la vivienda para que unos pocos se forren, no penséis en eso. Piensa en el inmigrante pobre, que es el culpable de que tú tengas que pagar más por tu vivienda, es de ser miserable. Y en absoluto es de ser valiente, es de ser un auténtico cobarde que se mete pues, con las partes más desfavorecidas de la sociedad para intentar enfrentarlas entre ellas y que no te fijes en lo que de verdad importa. Y además después dice la inseguridad de las mujeres. Un tipo que nega la violencia machista. Un tipo que tiene en sus listas a gente que ha sido condenada. De hecho, un diputado de Vox está ahí, lo tiene sentado cerca. Diputado que fue condenado por violencia machista, que Feijóo dijo que eso había sido un divorcio duro. Amigo, si alguien tiene que tener cuidado o es peligroso para las mujeres son aquellos que, no sé, por ejemplo, les quieren prohibir el aborto. Como sois vosotros. Que las quieren relegar simplemente al ámbito doméstico.
como sois vosotros, que dice que no tiene ningún tipo de violencia asociada por ser mujer, que sois vosotros. Pero no, una vez más, los peligrosos son los inmigrantes. Le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Es que es lo de siempre, es decirle de todo a los inmigrantes, a los pobres, pero al mismo tiempo proteger e incluso emocionarse si un millonario excéntrico extranjero como Donald Trump pronuncia su nombre, aunque lo pronuncie mal, aunque le diga Abascal. ¿Os acordáis Santiago Abascal levantándose emocionado diciendo ¡ay, muchas gracias, dijo de corazón, gracias, gracias! Bueno, por lo menos no hizo lo de Elon Musk de decir My heart goes to you y levantar el brazo y hacer el saludo nazi. Por cierto, otro tipo al que Santiago Abascal va a aplaudirle alegremente. ¿Veis el patrón, no? Si eres un millonario excéntrico, si tienes mucha pasta, Abascal te protege, te aplaude, dice que eres el mejor. Ojo, como si eres un inmigrante, que estás puteado, curras 12 horas al día, entonces eres el culpable de todos los problemas del país. Y resulta que tú eres el culpable de que haya precio de leyenda muy alta, que la gente tenga trabajos de mierda, etcétera, etcétera, incluso de la Dana, que es el último giro ridículo que le ha comprado Amazon. Pero al millonario Elon Musk, oye, aplausos, aplausos. Y al culpable, el inmigrante. Es que es un discurso tan simple, tan ridículo, pero que por desgracia convence a demasiada gente. A demasiada. También os digo, aunque convenciese solo a uno, ya sería demasiada gente. Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. No es que calle, es que va directamente con Donald Trump y le dice el mejor presidente de los States of America. Vamos a hacer nosotros también Spain Great Again. Y no es que calles, es que los aplaude los aranceles. Patriota de pacotilla. La democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecno-oligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Es cierto que acaban de prohibir las manifestaciones LGTBI en Hungría, concretamente el Orgullo, el gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán, un tipo que, por cierto, hace 2 días había invitado aquí a Santiago Abascal, pero nosotros no somos homófobos, no los narices, no sois homófobos. De hecho, os financiáis con dinero de ese gobierno. El préstamo millonario con el que Vox financió su última campaña electoral, ¿sabéis de dónde sale? Sale de un banco húngaro participado por el gobierno de Hungría, es decir, por Viktor Orbán. Estos que van tan de patriotas, pero después, ¿de dónde se financian? ¿De dónde sacan el dinero? De países extranjeros. Por cierto, Viktor Orbán, que al mismo tiempo es el mejor amigo de Putin dentro de la Unión Europea. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Tómese en serio de una vez por todas. Muy contundente, ahí Pedro Sánchez, bien respondido. La internacional ultraderechista que trabaja desde fuera para destruir a Europa y también a España desde dentro. Son la quinta columna de los Trump, de los Putin, básicamente puestos aquí a dedo y bien financiados. Mucha atención con el asunto de la financiación ilegal de Vox a través de, decían, vender bolis y pulseritas, sí, las narices. 1 millón y pico de euros de vender bolis y pulseritas. ¿De dónde creéis que puede venir esa financiación? Pues precisamente de países que tengan interés en desestabilizar a la Unión Europea. No por casualidad, por ejemplo, con Marine Le Pen en Francia también los préstamos que recibió eran del Kremlin. Porque a Putin le interesa tener países gobernados por este tipo de partidos. A pesar de que aquí en España, por fortuna, se les haya complicado. Bueno, no por fortuna, por los votos de los españoles, que les votaron menos, que perdieron 19 escaños y 700.000 votos. Y también por fortuna porque Feijóo no tuvo suficientes votos como para meterlos dentro del gobierno, porque los habría metido dentro del gobierno. Igual que ahora Amazon los ha metido dentro
O más bien, se ha metido él dentro del partido de Abascal. Vamos a escuchar, os pido perdón antes de empezar, a Cuca Gamarra. Os pido perdón por tener que escuchar a esta señora, porque madre mía, cada vez que abre la boca sube el pan. La seguridad y el futuro de los españoles. Elaboren un plan de defensa en la línea del libro blanco que va a presentar Europa. Traigan unos presupuestos generales y tráiganlo al Congreso para que lo debatamos y lo votemos. En definitiva, señora Montero, hagan ustedes lo que haría cualquier gobierno serio y democrático. El compromiso de este gobierno... Serio y democrático, porque por supuesto, democrático tiene poco. Con el cumplimiento de su acuerdo en materia de defensa, como en el resto de materias, y además con un papel activo del presidente del Gobierno, intentando que haya instrumentos, entre ellos el que no compute el gasto en defensa, el que podamos tener fondos específicos, incluso transferencias y otro tipo de instrumentos que nos permitan. Pero hablando de compromisos internacionales, señora Gamarra, ¿el Partido Popular va a responder si va a cumplir con los compromisos internacionales? Señor Feijóo, ¿va a cumplir usted con el Pacto Verde o va a continuar usted dando amparo al vergonzoso? No, pero sinceramente, ¿de qué se están riendo? Porque me gustaría que respondiesen, de verdad. O sea, ¿apoyan lo que está diciendo Carlos Mazón comprando el discurso a la extrema derecha? Hablando de dogmatismo climático, hablando de los inmigrantes son culpables de la Dana, yendo contra el Pacto Verde. Que insisto, es que es una cosa de Ursula von der Leyen. ¿Lo van a criticar a Mazón? O es que ni siquiera se atreve a criticar a Mazón. Estas sonrisas de estos dos, de verdad que no las entiendo. Pacto que se ha llegado en la Comunidad Valenciana, profundizando en la negación del cambio climático que ha traído las consecuencias devastadoras de la Dana, van a seguir ustedes intentando volver a traicionar también el espíritu europeo. Y por cierto, señora Gamarra, ¿lo van a hacer también en materia de menores? ¿Van a incumplir ustedes con el respeto a la dignidad de los niños, según Naciones Unidas, según la UNICEF, según la Unión Europea? Esto se refiere al reparto de menores migrantes que están ahora mismo hacinados en comunidades autónomas, además gobernadas por el Partido Popular, como Canarias, y que se niegan a acoger en sus comunidades autónomas. Entran, por cierto, en un territorio, en una comunidad autónoma donde ustedes gobiernan y donde ustedes están poniéndose en contra de la dignidad de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto del territorio. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a seguir negando el derecho de los niños? Bueno, y mucha atención a este momento, de verdad, humillante para la historia parlamentaria de nuestro país, de este señor Jaime de los Santos, llamando al Partido Socialista Confederación de Puteros. Ojito, ¿eh? A la que contribuyen y de forma muy abultada, siento decirla, sus compañeros de filas, hasta el punto de que, como sigan así, el Partido Socialista se acabará convirtiendo en una confederación, pero de puteros. Un gobierno... Madre mía, ¿en qué se ha convertido el Partido Popular? ¿En qué se ha convertido el Partido Popular? Que, por cierto, este señor, Jaime de los Santos, que habla así con estas formas de, no, se convertirá en una confederación, pero de... Bueno, ¿sabéis quién es? Este señor. Esta es la mujer de Mariano Rajoy, y este es él cuando trabajaba como el portabolsas oficial de la mujer del presidente del gobierno. Era asesor de Moncloa, este señor. Después ya veis que ha triunfado, lo hicieron senador después, creo que pasó también por una consejería de la Comunidad de Madrid, y ahora está de diputado en el Congreso de los Diputados, también aparece en algunas tertulias, en medios de comunicación y demás. Bueno, pues al tipo se le conocía como esto, como el portabolsas, como el acompañante. Eso sí, pagado por el dinero de todos, ¿eh? Pagado por el dinero de todos. Que ahora está haciendo sus chistecitos de, no, el Partido Socialista, el Partido Confederación de Puteros. Porque es cierto que han aparecido unas actitudes lamentables por parte de Ábalos, por parte de Koldo, bueno, por parte de esos dos pedazos de sinvergüenzas. Y de Tito Berni en su momento, que por fortuna son todo gente que ha acabado en el basurero de la historia, que están todos despreciados. Por supuesto por la derecha, porque ellos son campeones en despreciar a lo que no sean de los suyos, pero también por la izquierda, los expulsaron del partido inmediatamente. La cosa es que cuando ellos los expulsan del partido, resulta que puedes decir que todo el Partido Socialista es como ellos. Bueno, entonces no sé, podremos decir que todo el Partido Popular también es como aquellos que hablaban de bolquetes de putas también. O todo el Partido Popular, pues no sé, son gente que le lleva las bolsas al presidente de turno, a la mujer del presidente de turno. Porque si trabajamos ese tipo de exageraciones, de generalizaciones ridículas, la diferencia es que por lo menos algunos
cuando cometen delitos, o ni siquiera delitos, inmoralidades como esa, se van a tomar por culo. Así de claro. O por lo menos gente como yo jamás los vamos a defender. No sé si otros lo harán. Yo desde luego no lo voy a hacer. Sin embargo, en el Partido Popular, ¿qué hace? Los ampara, los protegen. O en el mejor de los casos dicen que es un particular, como han hecho hoy con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues aquí tenéis al oficial portabolsas de la señora mujer del señor Rajoy, ahora haciéndose el digno y atreviéndose a decir ese tipo de barbaridades. En fin, nivelazo, amigos y amigas. Si usted está en contra, como dice, de que permanezcamos en la OTAN, de que se incremente el gasto en defensa, si usted está en contra del rearme, ¿está en riesgo la estabilidad del gobierno? Pero usted, señoría, y el Partido Popular tiene un grave problema. Confunden las estabilidades administrativas con la estabilidad de su país. ¿Y sabe lo que hace el Gobierno de España, señora Muñoz? Dar estabilidad a la gente de España. ¿Sabe cómo? Teniendo 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Eso sí es estabilidad. ¿Sabe lo que hacen ustedes? Ser máquinas de esta inestabilidad en el pasado y ahora. Le voy a hablar de dos datos hoy para hablar de estabilidad. Uno, en Madrid, 7.291 fallecidos, señora Muñoz, por culpa de los protocolos de la vergüenza. 7.291 fallecidos. Y otro dato... Tiene toda la razón del mundo la señora Yolanda Díaz. También es cierto que le habían preguntado sobre defensa. Ha hecho un quiebro ahí curioso para acabar hablando, bueno, necesario. Yo me parece bien que se hable en el Congreso de los Diputados de las 7.291 víctimas de las residencias por los protocolos de la vergüenza. Pero igual ha sido un giro un poco inesperado, ¿eh? El segundo dato. Los fallecidos en la Dana por culpa de su gestión. Señor Feijóo, me vuelvo a dirigir a usted. Vicepresidenta, un momento. Señor Feijóo, me dirijo a usted. Tiene usted dos posibilidades. O dejar caer a Amazon o no tenga duda, el que va a caer va a ser usted. Esa es la marca Partido Popular, señora. Usted dirigía el departamento que fichó a la amiga de Begoña Gómez, la persona que le ayudó a lucrarse antes y después de llegar a la Moncloa. Y no, señor Bolaños, Begoña no es Melania. Las primeras damas captan fondos privados para fines públicos. La mujer de Sánchez presuntamente desvió fondos públicos para fines privados. Esto además es que no lo pueden demostrar, porque es que llevan repitiéndolo no sé cuántas veces y no han conseguido dar ni un número. Vale, se ha desviado fondos públicos para cosas privadas, dilo. ¿Cuánto se ha llevado? Con el hoy Ayuso lo podemos decir, 350.000 euros defraudados, 2 millones de euros en comisos de mascarillas y podemos seguir así todo el maldito día. Con Begoña Gómez nunca lo dicen, dicen presuntamente, no sé qué, no sé cuánto, nunca lo dicen. Y ahora estaba diciendo, no, una asesora de Moncloa. Bueno, os hace falta que os recuerde otra vez esta imagen. Se quejan ellos de asesores de Moncloa. ¿Por qué? Porque le ha mandado un correo a Begoña Gómez, que es de lo que le acusan, que mandaron correos del trabajo de Begoña Gómez, una asesora de Moncloa. Bueno, imaginaos si hubiese salido una fotografía de un asesor de Moncloa llevándole las bolsas a la mujer del presidente del gobierno. Claro, en este caso pues no les preocupa porque era Mariano Rajoy. Diferencia entre hacer beneficencia y beneficiarse. Ante el juez, su entonces número 2 lo señaló a usted como máximo responsable de fichar a la lucrativa asesora. ¿Es así o piensa usted señalar a un tercero, al auténtico número 1, por ejemplo, un presidente tan patrimonialista que hasta tiene hermanísimo? Me resulta enternecedor escuchar al Partido Popular siendo adalid de la justicia con la historia que tiene usted a sus espaldas, destruyendo pruebas y creando pruebas falsas. Mire, usted, que fue una de las principales propagadoras del bulo del 11M, es normal que mienta y que propague bulos e insinuaciones. Pero ¿sabe lo que sucede? Que todos sabemos jugar a las insinuaciones. Vamos a jugar un rato a las insinuaciones. Usted trabajó en la Secretaría General del Partido Popular de 2006 a 2008, ese momento en el que los sobres de dinero negro volaban por Génova 13. Señor Álvarez de Toledo, ¿recibió usted algún sobre de dinero negro, de dinero corrupto? ¿Tiene usted dinero, señor Álvarez de Toledo, fuera de España? ¿Robó usted a los españoles? Claro, es que es muy fácil jugar a este juego. Es verdad, trabajaste de tal año a tal año. En tal año, pues resulta que volaban los sobres de dinero negro. No habrás cobrado tú un sobre de dinero negro. Es que es tan sencillo difundir, diseminar falsedades y decir simplemente presuntamente no habrá usted y ya está, y te quedas tan ancha. Mira con qué cara se ha quedado la pobre. ¿Con alguno de esos sobres de dinero corrupto del Partido Popular que sobrevolaban Génova 13? ¿Se da cuenta, señor Álvarez de Toledo, como todos sabemos hablar a las insinuaciones y todos sabemos jugar a las insinuaciones? Ministro, ¿cómo piensan garantizar los derechos y libertades fundamentales de los españoles? Señora Millán, señorías del Vox, quiero felicitarles. Quiero felicitarles porque desde esta semana gobiernan ustedes la Generalitat Valenciana.
Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes porque son los que imponen las políticas en la Generalitat Valenciana. Por tanto, felicidades. Me imagino que ustedes, señorías de Vox, estarán orgullosos por haber impuesto políticas machistas en Valencia. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de las políticas machistas? Imagino, señorías de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra el cambio climático y contra el medio ambiente. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de haber tenido que aceptar políticas contra el cambio climático y contra el Pacto Verde Europeo? Pues ya lo digo yo, orgulloso seguramente no esté, porque el pacto con Mazón le ha jodido que flipas. Otra cosa es que pueda decir algo, que no puede, pero orgulloso no está, le jode, porque esto lo que le permite a Mazón es respirar un poco más. Y lo que le complica más a Feijóo es pues, lo que pretendía, que Mazón pues, acabase diluyéndose como un azucarillo en agua caliente y que aquí no generase más problemas. Pero resulta que se le ha trincherado. Y resulta que también Feijóo no está a la altura. Y no responde. Y no hace lo que tiene que hacer, que es cesar fulminantemente a ese hombre. Porque no puede, básicamente. Imagino, señores de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra las lenguas oficiales como el valenciano. Y usted, señor Feijóo, que es gallego, está una cosa súper necesaria, además, para conseguir la reconstrucción de Valencia. orgulloso de haber aceptado políticas contra el valenciano y contra las lenguas oficiales. Por tanto, le tengo que felicitar por gobernar la Comunidad Valenciana, le tengo que felicitar porque han ustedes absorbido al Partido Popular, que ya es un partido ultra más, es la casa común de los ultras, Vox, PP, ya son lo mismo. Y tengo que terminar diciéndole que cuando el señor Mazón ayer, en un arranque también xenófobo, decía que quiere conocer el origen de todas esas personas que en los días de la Dana no estuvieron a la altura, yo le digo que el origen está claro, Génova 13 y el Partido Popular. Gracias. Es usted un ministro del Interior que no cumple con sus funciones. Bueno, Miguel Tellado. No está en disposición de representar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, sigue negándolo porque usted es patológicamente incapaz de decir la verdad. Mintió en Melilla cuando murieron inmigrantes en la valla de Melilla, mintió en Barbate, que le costó la vida a 2 guardias civiles, mintió a todo el País Vasco y a las víctimas del terrorismo. Usted debería estar tremendamente avergonzado de eso y miente ahora en el Congreso de los Diputados. Su servilismo a Sánchez le ha convertido en el primer ministro del Interior que traiciona a las víctimas del terrorismo y repudiado por las fuerzas. Bueno, os acordáis, ¿no? Miguel Tellado con esta señora que tiene al lado, con Macarena Montesinos, diputada de Valencia, por cierto, que el otro día defendió a Mazón, señalando las imágenes mientras sonreían de unas víctimas de ETA. En fin, es que es lo más lamentable que te puedes echar en cara. Seguridad del Estado. Lo que yo nunca haré es utilizar a las víctimas ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ustedes no saben hacer otra política porque no tienen proyecto. El marco migratorio hace referencia evidentemente a la migración regular, a la necesidad de inmigrantes regulares, de residencias temporales, de residencias de larga duración, de contratación en origen. Es una complejidad para la que usted, estoy convencido, que no está preparado, porque no ha sido capaz de leerse la proposición de ley. Usted solo está preparado para cerrar los ojos ante los pactos más degradantes hacia la dignidad humana y al ser humano firmados en Valencia. Bueno, ya ves que todo el gobierno, evidentemente, no está soltando la posibilidad de calzar todos los golpes que pueda con el asunto de Mazón, que es evidente que se ha convertido en el flanco más desprotegido para el Partido Popular actualmente. Y ellos lo saben, también el Partido Popular lo están viviendo con cierta desesperación. Pero también os digo, ellos se lo han buscado. Feijóo se lo ha buscado. Machistas. ¿Y saben lo más grave de todo lo que ocurrió ayer en Valencia? Que ustedes apoyan a un presidente que para salvarse ha vulnerado, lesionado la dignidad de más de 225 personas fallecidas por su irresponsabilidad. Izquierda Unida, formación a la que la señora Rego pertenece, anuncia movilizaciones contra el gobierno del que la señora Rego forma parte ante el aumento del gasto militar. Qué coherencia la suya, señora ministra, a la altura del señor Ábalos dándonos lecciones de lucha contra la corrupción o el señor Errejón de feminismo. Pero
Es cierto que la coherencia nunca ha sido su fuerte. Pasó usted de no condenar en Europa el internamiento de niños ucranianos en campos de rusificación a ser la encargada de velar en nuestro país por los derechos de la infancia y la juventud. Ahora se traiciona a sí misma y a sus votantes, la ministra revolucionaria que cambió la pancarta por unos cuantos asesores y el coche oficial. Escuela Yolanda Díaz, suponemos. Señora ministra, usted iba con el puño en alto, gritando, bramando el no a la guerra, y de eso ya no queda absolutamente nada, porque ya no hay cielos que asaltar, porque ahora viven ustedes en ese Olimpo de la casta. ¿Qué más da lo que haya dicho usted antes, ministra? ¿Qué más da una contradicción más? Son feministas de catálogo y luminoso, son comunistas de caviar y... Mira cómo se ríe este señor de al lado, es que de verdad... El nivel es tan bajo en el Congreso de los Diputados. Pero para esto hemos quedado, de verdad. Para esto hemos quedado. Activistas de la moqueta, siempre que sea, eso sí, pública y de calidad. Claro, yo entiendo que, por su intervención además, que para ustedes es más cómodo situarnos en la dinámica de la guerra. No es la primera vez. Fueron ustedes los que mandaron a nuestros jóvenes a la guerra en Irak. Nosotras siempre estuvimos enfrente, sí, señora Núñez, movilizadas por la paz, movilizadas por la paz. Por eso, para nosotros... Pero es que se cree que es incompatible, o sea, ¿se cree que por ser ministra no se defiende el no a la guerra? ¿O acaso ella defiende el sí a la guerra? ¿O acaso Sánchez cree que defiende el sí a la guerra? Todos estamos con el no a la guerra. Lo que pasa es que al mismo tiempo no somos ingenuos y podemos pensar formas de defendernos precisamente de gente a la que antes apoyaban y ahora ya no apoyan tanto como Donald Trump. O en el caso de Vox, Putin, en Rusia. Se puede decir al mismo tiempo no a la guerra y ser consciente de que tenemos que defendernos en el caso de que ocurriese algo. Pero eso es muy distinto a literalmente apoyar una guerra de invasión a otro país, que es lo que hizo, pues efectivamente, como decía ahora la ministra Rego, Aznar con Irak. Mientras le llamaban Mr. Ansar, bueno, pues ahora a Santiago Abascal lo llaman Mr. Obascal. Y bueno, al Partido Popular no lo llaman y a Feijóo no lo llaman porque no pintan nada. En fin, os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre las cosas que hemos visto, los discursos a los que hemos reaccionado, el bajo nivel al que nos hemos enfrentado. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.